Buenos días, doctor, compañeros. A nuestro grupo le corresponde explicarles el laboratorio número 10, la estructura a desarrollar. En este caso va a ser la estructura del cuello. Y bueno, cabe destacar que el cuello viene del latín coium y esta estructura es la que permite, es el, el puente que permite la conexión de la cabeza, el tronco y los miembros superiores. Esta estructura funciona como un puente que conecta el tronco, la cabeza y viceversa. Eh, por medio de esta pasan, aparte de venas, arterias y nervios, estructuras especiales como son la laringe, la tráquea, como es por ejemplo, está ahí también la glándula tiroides y, y, este, y también esta estructura, su morfología es, es cilíndrica, pero viéndole de una visión lateral, esta tiene un contorno lo que es cuadrilátero. Ya lo vamos a ver. En esta imagen lo podemos apreciar. Esta es una visión lateral de lo que es la estructura del cuello. Como les había dicho, este tiene un contorno cuadrilátero que por ello podemos definir límites, como es por ejemplo un límite superior que es el borde inferior de la mandíbula, un límite anterior que es la línea media del, del cuello y un límite inferior que son los 2/3 internos de lo que es este hueso que es la clavícula y un límite posterior que este es el músculo trapecio. El límite sería el borde anterior del músculo trapecio. Siguiendo, eh, vamos a hablar con las estructuras de las estructuras superficiales. Esta lámina es una visión anterior que en ellas podemos observar dos cosas muy importantes, que es que en una mitad podemos localizar estructuras superficiales, es decir, están por encima de la fascia del cuello, y estructuras profundas. Aquí se puede alcanzar a ver cómo cortan algunas estructuras superficiales, como son la vena yugular externa. Y podemos aquí observar la vena yugular interna, la arteria carótida común o primitiva, la asa cervical. Podemos también aquí señalar lo que es el plexo braquial, apenas se alcanza a ver. Y los músculos también que se lo pueden ver, como es el esterno tiroideo, el esterno ioideo. También podemos observar lo que es el hueso ioides. Y pero como bien les había dicho, solo les voy a hablar lo que es lo que serían las estructuras superficiales. Aquí al momento de retirar la piel nos encontramos primeramente con lo que es el músculo platisma. Recuerden que el músculo platisma es el que recubre, es un músculo facial que recubre todo lo que es toda la parte del cuello. También cabe destacar que este músculo está inervado por la rama cervical del nervio facial, que pues esta estructura, este músculo es la que recubre todo esto. Entonces retiramos esa estructura y podemos apreciar lo que son este drenaje venoso, la fascia del cuello y que son las que les voy a explicar ahorita. En esta
En esta vista superficial está lo que es la vena yugular externa, que aquí está cortada, pero el origen de esta vena yugular externa es por la unión de la vena auricular posterior y la vena retromandibular. Esta, esta vena yugular externa hace su recorrido, su trayecto oblicuamente al lo que es el músculo esternocleidomastoideo, que es este de aquí, y su nombre indica su origen y su inserción para que tal se les haga más fácil al momento de acordarse de los músculos. Por ejemplo, aquí está el tiroideo, o el, no, yo solo también está el externo, el esternoioideo, y aquí está también el tiroioideo, este de aquí, porque está con el cartílago tiroides y se va a insertar al hueso ioides. Pero bueno, eso es para otro después. Siguiendo con lo que es la vena yugular externa, esta hace su recorrido oblicuamente lo que es el músculo por encima del músculo de la fascia del músculo esternocleidomastoideo, y esta va a perforar lo que es el triángulo subclavio y va a desembocar a la vena subclavia. Vamos a ver. Aquí podemos observar también lo que son las venas comunicantes y también hablar sobre esta vena, que es la vena yugular anterior. Esta vena, otra cosa que no mencioné, que esta vena yugular ayuda o es la que drena, aparte de la parte del cuello, la que también trae lo que es drenaje venoso de lo que es el cuero cabelludo y el rostro. Aquí lo que es la vena yugular anterior, que está lateral a lo que es la línea media del cuello. Esta estructura se origina por lo que son las uniones de las venas de estas venas que están al medio, que están por encima del hueso ioide, que están en la región suprayoidea, que estas son originadas por unas venas pequeñas del venas superficiales o venas submentonianas. Esta hace su recorrido lateral a lo que es la línea media del cuello, y al momento de, de bajar o descender hace un ángulo recto para poder desembocar en lo que es la vena yugular, perdón, en la vena subclavia. Eso sería todo lo que es en lo que es la parte superficial. Con la explicación, vamos, por ejemplo, a las estructuras superficiales, los cuales son los nódulos o ganglios linfáticos. Cabe destacar que en el sistema linfático tiene varias estructuras o varios componentes, como son una red extensa de capilares, un sistema de vaso de transporte a la linfa, un ganglio linfático o linfonodos, ciertos órganos linfáticos como es la amígdala y las placas de Peyer, el vaso y el timo. A ver, antes de comenzar con lo que son los nódulos linfáticos en la cabeza y el cuello,
Cabe destacar que estas nos ayudan en lo que es en el sistema inmunitario. Y estas drenan la linfa, pero también al momento de alguna infección o cuerpo extraño, ellas producen glóbulos blancos. Y esa producción o sobreproducción a veces hace que se infle lo que son estos nódulos. Y estos nódulos se pueden encontrar o se pueden palpar en algunos casos cuando hay alguna infección, lo que es por encima, por lo que es el cuello, la ingle y por debajo del brazo. Es ahí cuando se pueden llegar a palpar estas estructuras, estos nódulos, por su elaboración de, de glóbulos blancos. Pero hablando sobre las estructuras superficiales del cuello, estos nódulos están en una red extensa, que en este caso son un collar en la parte superficial, un collar llamado collar pericervical, que está formado por los nódulos occipitales, los nódulos mastoideo, está conformado por los nódulos submandibulares y los nódulos submentonianos. Estas estructuras ayudan al drenaje de la linfa. La linfa es una sustancia casi transparente que a veces es lo que no pueden drenar, lo que son las venas. Y estos son los que los ayudan a drenar. Y pues su drenaje comienza desde las estructuras superficiales, que son estas, y sus capilares. Estas drenan hasta lo que son los nódulos linfáticos profundos, que serían este collar que envuelve la que es la vena yugular interna. Cabe destacar que aquí la estructura que es la vena yugular externa la han cortado como lo que es el músculo esternocleidomastoideo, pero también esta vena yugular externa también posee o está envuelta en un collar de nódulos linfáticos para el drenaje linfático. Y pues esta sería mi participación y lo dejo con mi compañero. Feliz día. Continuando con la exposición de cuello, les hablaré sobre la fascia cervical. La fascia cervical tiene características especiales. Iniciamos con la fascia superficial, la cual contiene una delgada capa muscular que es el músculo platysma, lo podemos observar acá. Profundo al músculo platysma también encontramos la fascia cervical profunda, la cual está organizada en 3 capas. La primera es la lámina superficial, la cual está rodeando todas las estructuras del cuello. La segunda es la lámina prevertebral. La podemos observar acá, la franja anaranjada. Esta es una sección transversal del cuello. Esta lámina rodea la columna vertebral y los músculos profundos del dorso. La tercera, la lámina pretraquial, rodea las vísceras del cuello. En la fascia cervical profunda también encontramos la vaina carotidia, que es este espacio de acá, la cual es una aportación de las 3 capas, y en ella podemos ver que está rodeando o encerrando lo que es el paquete neurovascular principal del cuello. Contestando al investigue qué estructuras rodea cada una de las formaciones de fascias, la lámina superficial, como lo dije anteriormente, rodea todas las estructuras del cuello en la profundidad de la piel. Esta se divide en capa superficial y profunda en las 4 esquinas del cuello.
encierra y reviste al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. La lámina prevertebral es una vaina tubular para la columna vertebral que se extiende desde el cráneo hasta el nivel de la tercera vértebra torácica, donde se une con el ligamento longitudinal anterior. La lámina prevertebral se propaga lateralmente a modo de vaina axilar y encierra y reviste a los vasos axilares y el plexo braquial. La lámina pretraquial tiene una capa muscular fina que reviste a los músculos infraoideos y una capa visceral que engloba la tráquea, la glándula tiroides y el esófago. La segunda pregunta del investigue es qué estructuras forman el paquete neurovascular del cuello. Lo forman la arteria carótida común, la arteria carótida interna, las venas yugulares internas y el nervio vago. Les hablaré también del triángulo anterior del cuello. Nos dirigimos hacia el músculo esternocleidomastoideo. Observamos en su origen que tiene dos porciones de origen, una porción external y una porción clavicular. Estas se fusionan para dirigirse hacia arriba y hacia atrás e insertarse en la apófisis mastoide del hueso temporal. El músculo esternocleidomastoideo es inervado por el nervio accesorio. Este músculo divide la superficie cuadrilátera de la parte lateral del cuello en dos triángulos, un triángulo anterior, que es este, y un triángulo posterior. Los límites de este triángulo anterior son: superior, el borde inferior de la mandíbula y una línea imaginaria que va hasta la apófisis mastoide del hueso temporal. Medial es la línea media del cuello. Y lateral es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El músculo digástrico vientre anterior y el músculo homoioideo vientre superior cruzan el triángulo anterior y lo dividen en cuatro triángulos más pequeños: el triángulo submandibular, el triángulo submentoniano, el triángulo carotídeo y el triángulo muscular. El investigue nos pide identificar el contenido y los límites de cada triángulo. Comenzamos con el triángulo submandibular. Los límites de este son el borde inferior de la mandíbula, el músculo digástrico vientre anterior y vientre posterior. Y el contenido de este triángulo son los vasos y nervios profundos, también la glándula parótida. El segundo triángulo es el triángulo submentoniano. Este se ubica en la línea media del cuello y sus límites son el músculo digástrico vientre anterior, es de cada lado. Por debajo es el hueso ioides. Su piso es el músculo milioideo y su contenido son los ganglios linfáticos. Contiene grasa, las ramas de la arteria y nervio facial. El tercer triángulo es el triángulo carotídeo. Sus límites son: superiormente el vientre posterior del músculo digástrico, lateralmente el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y medialmente el vientre superior del músculo homoioideo. Su contenido es la arteria carótida externa y algunas de sus ramas. El cuarto triángulo es el triángulo muscular. Sus límites son la línea media del cuello, el vientre superior del músculo homoioideo, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El contenido de este triángulo son los músculos infraoideos, estructuras viscerales como la tráquea, el esófago y la laringe.
también la glándula tiroides, glándula paratiroides y el nervio laríngeo recurrente. Los músculos de la región infrayoidea. Este grupo está formado por 4 músculos acintados que fijan el hueso ioides a la clavícula, la escápula y el esternón. Están divididos en grupos superficial y profundo. Los músculos del grupo superficial tenemos al músculo esternoioideo, al músculo omoioideo vientre superior y al músculo omoioideo vientre inferior. Estos músculos están inervados por el asa cervical. En los músculos del grupo profundo tenemos al músculo esternotiroideo y al músculo tiroideo. El músculo esternotiroideo está inervado por el asa cervical y el músculo tiroideo está inervado por el ramo tiroideo del nervio C1 a través del nervio hipogloso. La vaina carotidia es un revestimiento de fascias que va desde el cráneo hasta la raíz del cuello. Se une anteriormente con la lámina de revestimiento y con la lámina pretraquial. El contenido de esta vaina es la vena yugular interna, la arteria carótida común, la arteria carótida interna y el nervio vago. Recordar también que el asa cervical se sitúa anterior a la vaina carotidia en su recorrido hacia los músculos infrayoideos. Los músculos de la región suprayoidea, como su nombre lo dice, se encuentran arriba del hueso ioides y estos músculos unen al hueso ioides con el cráneo. Estos son el músculo milioioideo, que es este que encontramos acá. Este es inervado por la rama mandibular del nervio facial. El músculo estiloioideo, que es inervado por el nervio facial. El músculo digástrico, el vientre anterior, es inervado por el nervio milioioideo y el vientre posterior es inervado por el nervio facial. Y el último músculo es el músculo genioideo, el cual es inervado por el ramo del nervio C1 a través del nervio hipogloso. Lo podemos observar en la siguiente imagen. Buenas tardes, doctor Cabrera, compañeros. Hoy me toca exponer la glándula submandibular. Primero hay que reconocer esta glándula, la cual ha sido desprovista de su compartimiento facial y la podemos localizar aquí. Luego dice, investiga sobre su conducto y dónde desemboca. Según Anatomía de Moore, séptima edición, capítulo 7, dice que el conducto submandibular es de unos 5 centímetros de largo, que surge de la porción de la glándula situada entre el músculo milioideo y el músculo hiogloso. A su paso desde la porción lateral a la medial, el nervio lingual forma un asa bajo el conducto que transcurre anteriormente y se abren unos o 3 orificios en una pequeña papila sublingual junto a la base del frenillo lingual. Luego pasaremos a los vasos sanguíneos, en ellos las arterias. Al nivel del borde superior del cartílago tiroide podemos identificar las divisiones de la arteria carótida común en las arterias carótida externa y arteria carótida interna. Con ayuda de su libro puede identificar las ramas de la arteria carótida externa. Empezaremos con la primera rama, que es la tiroidea superior, que está localizada aquí. Esta está originándose al nivel del asta mayor del hueso ioides, dirigiéndose a lo que es a la glándula tiroides. Luego está la segunda rama, que es la arteria lingual. Esta está superior al asta mayor del hueso ioides y puede notar que corre profundo al músculo hiogloso para alcanzar la lengua. Luego está la arteria facial, que está situada aquí. Esta está profunda al vientre posterior del músculo digástrico y puede ver que asciende profundo para la glándula submandibular o submaxilar. Además,
la arteria lingual y la arteria facial pueden originarse de un tronco común llamado en ese caso tronco arterial linguofacial. Luego está la otra rama que es la rama occipital, que esta se origina opuesta a la arteria facial hasta llegar a lo que es la parte posterior del cuero cabelludo. Luego está la arteria auricular posterior, que es esta. Esta está dirigiéndose a una región situada por detrás del pabellón auricular. Esta arteria la verá expuesta en una hemicara de una disección de la fosa infratemporal. Luego está la arteria faríngea ascendente, que está situada aquí, pero comienza por aquí, y esta usualmente se origina cerca de la bifurcación de la arteria carótida común. Luego está la arteria maxilar interna. Luego está la arteria temporal superficial. Estas dos últimas arterias mencionadas, la maxilar interna y la temporal superficial, son las ramas terminales de la arteria carótida externa. También está otra lámina en la que pueden identificar las ramas de la arteria carótida externa. Aquí está la tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria occipital, la arteria auricular posterior, la arteria faríngea ascendente, la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Ahora pasaremos a las venas. En su libro pueden identificar la vena facial, que está citada aquí, la vena lingual y la vena tiroidea superior, y puede determinar que forman el tronco venoso tirolinguofacial, o si solo se une la vena lingual con la vena facial, pueden formar el tronco venoso linguofacial antes de desembocar en la vena yugular interna. Ahora pasaremos al nervio hipogloso, que es el 12º nervio craneal. Lo veremos haciendo una curva al nivel de la arteria occipital, y lo veremos haciendo un trayecto del nervio cerca del asta mayor del hueso hioides, y se sitúa superior a la arteria lingual. Además está cubierto parcialmente por el músculo digástrico, por el vientre posterior del músculo digástrico, solo que en esta lámina aparece cortado este músculo. Además puede notar que este nervio atraviesa los músculos miloioideo y el músculo hiogloso. El miloioideo lo cubre y ayuda a alcanzar la lengua, y el hiogloso le sirve de piso. Y además, para terminar, voy a responder el investigue, que dice cuáles son los músculos inervados por este nervio y qué tipo de inervación proporciona. Según la anatomía de Moore, séptima edición, capítulo 9, dice que el nervio hipogloso inerva los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso, y proporciona fibras motoras somáticas. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, explicaré lo que es la cadena simpática cervical. En la porción cervical, los troncos simpáticos se sitúan anterior y lateral a lo que es la columna vertebral. Se extienden superior desde la base del cráneo o vértice cervical C1 a lo largo del cuello. Poseemos 3 ganglios simpáticos cervicales, uno superior, medio y inferior. El ganglio simpático superior es el más grande de todos, se sitúa a nivel de la vértebra C1 y C2. Las fibras posimpáticas de este ganglio pasan desde el ganglio a través de las ramas arteriales cefálicas a formar el peso carotídeo, que entran a lo que es la cavidad craneal. Y luego tenemos lo que es el ganglio simpático cervical medio, que es el más pequeño de todos y en algunos casos se encuentra ausente. Este ganglio se sitúa anterior a lo que es la arteria tiroides y a nivel del cartílago crioide y del proceso transversal de la vértebra C6, inmediatamente superior a lo que es la arteria vertebral. Este ganglio, las fibras posimpáticas pasan a través de las ramas comunicantes grises hacia lo que es los nervios, a las ramas anteriores de los nervios espinales C5 y C6.
Y por último tenemos el ganglio simpático cervical inferior, que este se fusiona con lo que es el primer ganglio torácico y forma un gran ganglio cérvico-torácico, o también llamado ganglio estrellado. Este ganglio en forma de estrella se sitúa anterior a lo que es el proceso transversal de la vértebra C6 y superior al cuello de la primera costilla y posterior a lo que es la arteria al origen de la arteria vertebral. Algunas fibras posimpáticas de este ganglio pasan hacia lo que es las ramas comunicantes grises a formar parte de lo que es los nervios espinales C7 y C8. Otras pasan hacia el corazón a través del nervio cardíaco cervical inferior, y luego la glándula tiroides es la más grande del organismo. Su función es producir hormonas tiroides que controlan la tasa del metabolismo y hormonas calcitoninas que controlan el metabolismo del calcio. Estas se encuentran en la parte anterior del cuello y profundo a los músculos esternocleidomastoideo y esternoideo, a nivel de la vértebra cervical C5 y se extiende hasta lo que sería la primera vértebra torácica, formada por un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, en la parte anterior y lateral de la laringe y la tráquea. El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo se encuentran unidos por un delgado istmo que une a ambos lóbulos en la parte anterior de los anillos traqueales segundo y tercero. Además, también posee un polo superior y un polo inferior. La glándula tiroides se encuentra envuelta por una cápsula fibrosa que se adhiere a lo que sería el tejido conectivo denso del cartílago tiroides y de los anillos traqueales superiores, pasando a su vascularización. Es altamente vascularizada, irrigada por la arteria tiroides superior, arteria tiroides inferior. La arteria tiroides superior, que es la primera rama de la arteria carótida interna, desciende hacia abajo y da su rama anterior y su rama posterior y su rama anterior, y estas se ubican entre lo que sería la cápsula fibrosa y la vaina facial lasa. La arteria tiroides inferior surge de lo que sería el tronco tirocervical, que a su vez es una rama de la arteria subclavia, y drena y irriga lo que sería la parte inferior de la glándula tiroides. Pasando luego, su vascularización está dada por tres pares de venas: una vena tiroides superior, vena tiroides inferior, vena media y vena tiroides inferior. La vena tiroides superior acompaña lo que es la arteria tiroides inferior y drena la parte superior de la glándula. La vena tiroides media es paralela a la arteria tiroides inferior y drena la parte media de lo que sería la glándula. Y por último, la vena tiroides inferior, que es independiente y drena lo que sería todo el polo inferior de la glándula. Y por último, en la parte posterior de la glándula tiroides observamos unas pequeñas glándulas que serían las glándulas parotidias, como pequeñas y aplanadas ovoides, que su función es producir hormonas que controlan el metabolismo del fósforo y el calcio en la sangre. Y poseemos cuatro glándulas parotidias, dos superiores y dos inferiores. Su irrigación y drenaje está dado por las mismas venas y arterias que irrigan a la glándula tiroides. La inervación de la glándula tiroides también está dada por lo que serían los troncos simpáticos cervicales superior, medio e inferior, que inervan lo que sería la glándula y a su vez inervan lo que sería la glándula parotidia. Y por último sería explicar lo que sería el triángulo posterior. El triángulo posterior se encuentra limitado por los siguientes límites. El límite anterior está dado por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Su límite posterior está dado por el borde anterior del músculo trapecio y su vértice dado por la apófisis mastoide, donde se une el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio.
La base está dada por el tercio medio de la clavícula. En su suelo encontramos el músculo esplenio, elevador del escápulo, escaleno posterior, medio y anterior. Y también observamos que por aquí pasa el plexo braquial, parte del plexo braquial. También podemos observar que en esta parte del suelo tenemos a lo que sería el músculo moideo. Este músculo moideo se origina en el borde superior del escápulo y se inserta en el borde inferior del yoides. Su inervación está dada por las ramas cervicales C1 y AC3. Este músculo moideo lo que hace es dividir el triángulo posterior en dos triángulos. Un triángulo más grande que sería el triángulo occipital y un triángulo más pequeño que sería el triángulo homoclavicular. Y esto sería todo por... Mi nombre es José Miguel Pineda Perdomo y me ha tocado explicarles lo que es el final del laboratorio número 10. En el final del laboratorio observamos ciertas secciones como por ejemplo el triángulo occipital, que es este que podemos observar aquí. Los límites de este triángulo son el músculo esternocleidomastoideo en su borde posterior, el borde anterior del músculo trapecio y el vientre inferior del músculo omoioideo. Al retirar estos músculos, observamos cierto contenido. Dentro de ellos está el nervio accesorio, también conocido como onceavo par craneal, que este inerva el músculo esternocleidomastoideo y sigue su trayectoria en descenso hasta inervar lo que es el músculo trapecio. También observamos el plexo cervical, para ser más específicos, sus ramas cutáneas, que van a inervar lo que es el cuello, la cabeza y el hombro. Dentro de los nervios observamos el nervio occipital menor, que este emerge por el borde posterior, lo podemos observar aquí, inerva lo que es la parte lateral de la cabeza y la parte craneal de la oreja. También, conjunto a este, observamos el nervio auricular magno o auricular mayor. Este nervio emerge por el borde posterior y rodea lo que es el esternocleidomastoideo y sigue en ascenso junto con el músculo platisma hasta inervar lo que es la piel que recubre a la glándula parótida y también a la apófisis mastoides y el pabellón auricular. También observamos lo que son los nervios cervicales transversos que emergen del borde posterior del esternocleidomastoideo y siguen un recorrido horizontal rodeando lo que es el esternocleidomastoideo y superficial o profundo a él, al nervio, observamos la vena yugular. Y por último, dentro de las ramas cutáneas del plexo cervical, encontramos los nervios supraclaviculares. Estos nervios emergen de un tronco común por el borde posterior del esternocleidomastoideo y se ramifica en tres porciones, una posterior, una medial y una anterior. Y estos nervios, estas ramificaciones, van a inervar lo que es el hombro, la clavícula y siguen en descenso hasta inervar lo que es la segunda costilla. Dentro de las ramas profundas encontramos lo que es el nervio frénico y el asa cervical. En uno de los investigadores nos pide identificar cómo está formado o cómo están formados estos nervios. Entonces, el nervio frénico es un nervio motor muy importante y está conformado, o existen dos en el organismo, uno izquierdo y uno derecho, que tienen un origen o están conformados por la médula espinal, para ser específicos de las raíces de la C4, pero tiene ramificaciones de la C3 y de la C5. Y también tenemos el asa cervical. El asa cervical tiene ramificaciones de la C1, C2 y C3.
y tiene una importante contribución con lo que es el plexo cervical. A este asa cervical también se le conocía como asa del hipogloso. Ahora pasando a esta diapositiva, encontramos lo que es el triángulo supraclavicular. Aquí ya se los traigo delimitado el triángulo y sus límites son el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, el vientre inferior del músculo omoioideo y un tercio medio de la clavícula. Al retirar estos músculos, observamos cierto contenido, como por ejemplo el plexo cervical, el músculo escaleno anterior, el nervio frénico y los más importantes de todos, la arteria y la vena subclavia. Ahora, para finalizar lo que es el laboratorio, entramos en la última sección, lo que es la arteria subclavia. Al inicio de esta sección nos aparece un investigue que nos pide identificar cuál es el origen de esta arteria subclavia. El origen es la carótida común o también conocida como carótida primitiva. Entonces, aparte de esta rama, observamos el tronco brachiocefálico y ambas darán origen a lo que es la arteria subclavia. Aparte de esto, esta arteria tiene ciertas ramificaciones, como por ejemplo la arteria vertebral, que tiene su origen junto con el músculo escaleno anterior, y la arteria carótida común o carótida primitiva. Entonces también encontramos lo que es la mamaria interna, la arteria mamaria interna, que es esta que podemos observar aquí, que no la podemos observar en esta lámina. Esta tiene su origen en la primera porción de la arteria subclavia, en dirección opuesta a lo que es el tronco tirocervical, que es este que observamos aquí. Ahora, este tronco, que es otra rama de la arteria subclavia, tiene ciertas ramificaciones, como por ejemplo la arteria tiroidea inferior, que forma un asa, y este asa tiene otra ramificación, también conocida como arteria cervical ascendente. También encontramos lo que es la arteria cervical transversa, y por último, dentro de las ramificaciones del tronco tirocervical, observamos lo que es la arteria supraescapular. Y para finalizar las ramas de la arteria subclavia, encontramos la arteria costocervical, que es esta que podemos observar aquí, este tronco que emerge de la arteria. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención prestada.